de la enseñanza de la filosofía en Colombia es que no ha empezado, porque en estudios empíricos se puede constatar que en general los estudiantes tienen muy poco acceso a libros de filosofía. Entonces, en esas condiciones uno puede decir, todavía no hay dónde ni cómo estudiar filosofía. A eso se agrega el hecho de que, como las campanas que suenan a nuestro entorno o en nuestro entorno, la enseñanza de la filosofía siempre ha estado marcada por esas campanas de la iglesia que nos han enseñado cosas muy particulares de filosofía y en donde prácticamente todavía en Colombia no existe el pensamiento secular. Como entorno eso es lo que nosotros encontramos, pero además hoy los estudiantes confunden a Homero, el clásico griego, con Homero Simpson, porque efectivamente es el que pueden evidenciar, el que conocen, y no hay problema en que sea más famoso Homero Simpson, pero lo que nosotros tenemos que encontrar es cómo pasar de una cultura totalmente, digamos, visual, de homo videns, como suele llamarse, a un reconocimiento de que todavía la escritura, todavía la lectura y la conversación tienen espacio en nuestras vidas. Digo, no es que sea un gran problema que haya televisión, el problema es que no sepamos cómo pensar, cómo introducir lo filosófico a través de los medios, a través por supuesto de la televisión, pero también de la internet, a través de la inteligencia artificial. O sea, lo que necesitamos es que existan otros formatos. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar más fácil en que las escuelas públicas tengan, como lo hemos desarrollado en este proyecto, acceso a bibliotecas digitales que acceso a libros impresos. O sea, lo que nosotros tenemos ahora es la posibilidad de volver a plantear para los muchachos de la secundaria la fascinación, la aventura, lo apasionante que es la reflexión y por otra parte en la sociedad las representaciones públicas de que los filósofos tienen un lugar. El énfasis de filosofía y enseñanza de la filosofía cuenta con 6 líneas de investigación. Adentrémonos un poco en el trabajo que realiza cada una de ellas. Yo creo que lo más importante de lo que ha sucedido en el énfasis, en primer término, es haber configurado un grupo, no solamente de investigación, sino una comunidad de trabajo que está compuesta, por supuesto, por filósofos de distintas generaciones, de distintas tradiciones, pero también la convergencia de personas con preguntas filosóficas provenientes de la física, de la literatura, de la ingeniería, de la comunicación, es lo más relevante para nosotros. Desde luego se han desarrollado investigaciones, para nosotros es indiscernible el trabajo de formación y el de investigación, precisamente porque la experiencia nos ha mostrado que la estrategia didáctica del seminario alemán es de suyo, una estrategia sí pedagógica, pero esencialmente investigativa. El énfasis de educación en ciencias crece o nace más bien como un intento de dar respuesta a diversidad de problemáticas sobre la enseñanza de las ciencias en nuestro país, particularmente de las ciencias llamadas experimentales o ciencias de la naturaleza. Y diríamos que durante los años 90 y lo que llevamos corrido de este siglo, ha habido una preocupación cada vez más creciente por la enseñanza de las ciencias y por generar modelos y alternativas que contribuyan al cambio didáctico y a la formación de los profesores. Si enseñar es un acto de liderazgo y el docente es el principal agente de cambio en su comunidad, entonces la concepción de enseñanza debe trascender la apropiación de habilidades técnicas. Este es uno de los componentes que con más profundidad se han estudiado dentro del campo de la educación en ciencias. Las líneas que se desarrollan depende de cada uno de los grupos. Hay un grupo que es el grupo de Ciencia, Acciones y Creencias, que desarrolla investigaciones sobre el pensamiento del profesor, investigaciones sobre la epistemología de los profesores, sobre el aprendizaje de conceptos, sobre la evaluación en ciencias. Otros grupos, como por ejemplo el grupo de estilos cognitivos que lidera el doctor Christian Erich, dirige 3 líneas de investigación, una sobre ritmos cognitivos, estilos pedagógicos y estilos cognitivos. Hay líneas de investigación en el campo de la resolución de problemas, la enseñanza en contextos escolares,
También recientemente se ha vinculado al énfasis una línea de investigación dirigida por el doctor Palo Páramo sobre la educación urbana. En general diríamos que los 6 grupos de investigación que están vinculados al énfasis desarrollan alrededor de unas 10 líneas de investigación. Todas diríamos que son de actual vigencia e importancia para la enseñanza de las ciencias. Hablando específicamente del doctorado, a mí me parece que fue una extraordinaria alianza con todas las dificultades que eso implica de la interinstitucionalidad entre la Universidad del Valle, la Universidad Distrital y la Pedagógica. Me parece que eso es un logro importantísimo, porque eso lo que nos muestra es que sí somos capaces de hacer grandes cosas. Y ese es un ejemplo para América Latina, por ejemplo, y para muchas partes del mundo. En muchas partes del mundo los doctorados han surgido en una sola institución. En este país, digamos, y ese me parece que es un ejemplo importantísimo, el de la relación interinstitucional. Entonces, hay que darle esa dimensión al doctorado, que no es simplemente un doctorado en educación más, sino que es un doctorado en educación en esta relación que planteo, pero además también interinstitucional, con todas las ventajas y con todos los problemas que tiene la interinstitucionalidad. Este énfasis es muy especial, ya que tiene 3 campos a desarrollar: la historia de la educación, la pedagogía y la educación comparada. Sin embargo, la estrategia académica e investigativa no ha sido la de trabajar cada uno de estos campos de forma separada, sino en conjunto. Como les decía, un poco, serían 3 líneas en el énfasis de historia de la educación, pedagogía y educación comparada. Comienzo con esta última, educación comparada. Estamos haciendo los primeros pininos. En este país, como les decía, no hay investigaciones en educación comparada. Y hoy es una de las grandes falencias de la educación, entre otras cosas porque cada vez más estamos conectados con América Latina, con el mundo. La mayoría de los profesores del doctorado estamos viajando a otros países de América Latina, a otros países europeos, y siempre lo que se nos pide es en relación con trabajar comparativamente esto. Ahora, la comparación no es simplemente tener en cuenta que varios países participan en la reflexión. No, es toda una disciplina que hay que comenzar a pensar qué es eso de educación comparada. Y en el campo de historia de la educación, porque yo creo que la historia de la educación no se remitiría solamente a la historia de las políticas educativas o a la historia de las leyes en educación, no, sino que también ahonda, por ejemplo, en estos aspectos que señalaba en la relación pedagogía-ciencia.